a continuar nuestros, eh, nuestra meditación en la palabra acerca de personajes en la Biblia que se han encontrado con Cristo. Cristo fue una figura impactante. ¿No le hubiera gustado a usted vivir en esa época y tener algún encuentro con Cristo? Haberlo visto, haber hablado con Él. Nos va a sorprender mucho lo que estas personas que se encontraron con Él pensaron, cómo reaccionaron, qué tenían en su mente. Y la buena noticia es que hoy en día también te puedes encontrar con Cristo. No tienes que vivir en esa época, no tienes que meterte en la máquina del tiempo para ir hasta allá, sino que hoy en día te puedes encontrar con Cristo. No sé si alguna vez ustedes han tenido la sensación de que tienen algo por completar, algo por hacer, pero falta un pelito para completarlo. Falta un centavo para el peso. Van a llegar al banco justo a la hora que van a cerrar, pero en el instante que usted va a cruzar llegan y ¡pah! Le cierran la puerta y le faltó este centavito para el peso para llegar al banco. Leí la historia de una mujer que era nadadora y quería cruzar el canal del Suez. Entrenó mucho tiempo de su vida para poder cruzarlo nadando, pero era algo muy difícil. Y el día justo que intentó hacerlo, había una bruma muy espesa y ella sentía que ya no podía más, que ya no podía, no aguantaba más. Entonces pidió ayuda al barco a la lancha que la acompañaba, y la subieron a la lancha. Y 100 metros más adelante, cuando cruzaron la bruma, se dio cuenta que estaba al frente de la costa. Seguramente si hubiera visto que la costa estaba allí, hubiera dicho: no, yo tengo que llegar hasta allá. A veces estamos sentimos que estamos tan lejos, pero al mismo tiempo estamos tan cerca. Y el mensaje de esta mañana, así es como se titula: tan lejos, pero tan cerca. Porque muchos personajes en la Biblia han estado cerca de Jesús, han estado ahí con Él, lo han oído hablar, han visto lo que Él ha hecho, pero han estado tan lejos. El ser humano en la historia bíblica nos da ejemplos de esto. Si pensamos, por ejemplo, en Lucifer, en Satanás, decimos: pero si era un ángel creado de Dios, si estaba allí en su presencia, conocía a Dios, era un ángel especial. Pero ¿qué sucedió? Estaba tan cerca, pero terminó estando lejos, diametralmente opuesto. Si pensamos en Adán y Eva, decimos: estaban en el huerto del Edén, caminaban con Dios. ¿Se imagina? Todos los días estar ahí y poder hablar con Dios y caminar con Dios. Tan cerca de Dios. ¿Pero qué sucedió? Una propuesta, una mentira, una falsedad hizo que terminaran lejos. Y de paso nos alejaron a todos nosotros. ¿Qué diríamos de un hombre como Judas, que también vamos a estudiar en esta serie? Todo el tiempo con Jesús, allí pegado a Jesús, compartiendo con Él, comiendo con Él, pasando tiempo con Él. Estaba tan cerquita de Él.
pero en realidad estaba muy lejos de él. Y en esta mañana vamos a hablar de un hombre que también encarna eso mismo. Una persona que está cerca de Jesús, habla con Jesús, se relaciona con él, ¿cierto? Incluso puede acercarse a él, pero termina estando muy lejos de él. Normalmente el egocentrismo, el estar centrados en nosotros mismos, nos aleja de Dios, nos aleja de aquel que es la verdad. Vamos a tomar como base esta mañana Marcos capítulo 15. Espero que ya hayan hecho su lección de un encuentro con Cristo. Incluso si pudieron contestar su examen, mucho mejor. Va a haber mucho más provecho de su estudio si lo ha hecho, si llega con su mente preparada para hacerlo. Además que no tenemos tiempo para todos los detalles aquí en esta mañana. Dice Marcos capítulo 15 en los versos 1 al 15. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo, Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Es decir, era un rebelde, era un guerrillero, era un sublevado de su tiempo. Versículo 8. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícale! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Señor, en esta mañana te pedimos con todo nuestro corazón que podamos comprender tu verdad y que tu verdad nos acerque a ti. Que cada uno que se sienta lejos de Dios pueda entender cómo acercarse a Él. Que pueda tomar decisiones correctas, y esta que es la decisión más importante, de no crucificar a Jesús, sino ir en pos de Él. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la escena en este pasaje? Ahí, como ustedes lo pudieron ver en este librito, hay varios pasajes extensos que hablan acerca del encuentro entre Pilato y Jesús. Si se leen todos esos pasajes, van a encontrar que cada uno de ellos tiene cosas diferentes que decir, diferentes perspectivas. Pero esta mañana en este, por ser el más concreto y el más sencillo, es el que tomaremos como base. Pero
Iremos a algunos de los otros para ver algunas de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Ir a la escena. ¿Le gustaría así como hacen en, ¿cómo es que se llama la serie de niños? La de los que viajan en el tiempo, las historias bíblicas. El superlibro. ¿Cuántos han visto el superlibro? Bueno, vamos a meternos al superlibro un ratico y nos vamos a imaginar que estamos ahí. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Es viernes en la mañana. ¿En qué ciudad estamos? En Jerusalén. ¿En qué lugar? En el pretorio. Una palabra poco común para nosotros, pero el pretorio originalmente era el lugar donde se organizaba el campamento de una guarnición del ejército, pero con el paso del tiempo llegó a ser muchas veces el lugar donde estaban también los gobernantes, y Pilato era el gobernante de una región específica. La ocasión, estamos en un juicio, frente a un juicio, el juicio de Jesús. ¿Quién es el juez? Pilato. ¿Quién es el acusado? Jesús. ¿Quiénes son los fiscales? Los líderes judíos. ¿Cuál es la acusación? Blasfemia y traición. ¿Cuál es la defensa? La defensa es la verdad. El que es la verdad está parado frente a ellos. ¿Cuál es el resultado inevitable? Ya lo conocemos. Va a haber una sentencia de muerte, la sentencia de muerte de Cristo. Esa muerte por la cual ustedes y yo, si hemos depositado nuestra fe en Jesús, hemos sido salvos de la condenación eterna y hemos sido hechos cercanos a Dios. ¿Ya hiciste esa decisión? Es la decisión más importante de tu vida. Y hoy vamos a ver qué decisión tomó Pilato. El pasaje comienza diciendo que llevaron a una reunión a Jesús, ¿no? Se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, pero él ya había pasado por el Sanedrín, que en la noche que nos estaba describiendo Martín, había ido a arrestarlo, probablemente porque no querían problemas con nadie que se fuera a enfrentar con ellos, sino simplemente tomarlo y llevarlo lo más rápidamente para juzgarlo, condenarlo y matarlo. Después de que va al Sanedrín y es juzgado allí y según ellos debe morir, entonces se lo llevan a Pilato. ¿Por qué? Porque como el imperio romano era el que mandaba, ellos no tenían autoridad para matar a nadie. Tenían que buscar la manera de que muriera. Pilato no tenía ningún interés en escuchar a Jesús, pero allá fueron y se lo llevaron. Él trata de que se lo lleven. Les dice, pero pues sabemos por otros pasajes que él trata de decirles, pero esto no es un asunto mío, esto es un asunto de la religión de ustedes. Pero él no puede evitarlo. Ya los judíos en el Sanedrín lo han condenado y se lo llevan sencillamente para que él ejecute la sentencia. Ellos ya llegaron con un veredicto por anticipado. No es un juicio honesto, no van a ser presentadas las pruebas, no va a haber una justa defensa, simplemente quieren condenarlo. Juan 18:31, si quieren anotarlo, dice lo siguiente: pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esta era la razón por la cual se lo habían llevado a él. Y presentan acusaciones en su contra. Marcos 15:3
dice que los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Y Lucas 23:2 dice lo siguiente: comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que primera acusación, pervierte a nuestra nación. Segunda acusación, prohíbe pagar impuesto a César. Y tercera, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esas son las tres acusaciones que presentan ellos. Todas falsas, absolutamente falsas. Pero llevados por su odio, por su envidia, por su rechazo de Dios, lo único que quieren es condenarlo. Dice que prohíbe pagar impuesto a César, pero no, dijo Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no había cometido nada de esto. Y ante esa acusación, ¿qué actitud asume Jesús? Eso es muy interesante. Si uno lee solamente este pasaje, va a decir: Jesús no respondió nada, guardó silencio, estuvo callado. Como dice Isaías, como cordero es llevado al matadero. Como dijo Isaías también, su voz no se habría de escuchar. Dice los otros pasajes que están allí dan a entender que él hubo momentos en que sí habló. Marcos 15, 4 al 5 dice: de nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. ¿Por qué estaría tan asombrado Pilato? Lo querían llevar a la muerte, le estaban haciendo acusaciones, pero este hombre estaba allí, parado, sereno, tranquilo y en silencio. ¿Alguna vez usted ha tenido que defenderse? ¿Ha recibido acusaciones? ¿Qué ha hecho? ¿Ha respondido inmediatamente a las acusaciones o ha decidido sencillamente guardar silencio? Bueno, podríamos meditar mucho sobre eso, pero lo que sí sabemos es que había un plan escrito, destinado, y Jesús sabía que él debía morir. El Padre lo entregó. Pero él estaba allí de pie y él sí respondió, pero lo hizo no ante acusaciones, sino ante la verdad. En los versos, en Juan 18, 34 al 37 se habla un poco más de eso que no es tan visible en este pasaje de Marcos. Allí dice: Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Cuando él le dijo: ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? Él le pregunta: ¿pero eso es una idea suya o fue alguien que vino y le dijo eso? Pilato contestó: pues ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, te trajeron aquí. ¿Qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste para que te traigan acá? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que, ¿tú eres rey?, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, ¿qué hace? Escucha mi voz. ¿Escuchas la voz del Señor? Él dijo: mis ovejas me oyen y me siguen.
¿Te gustaría evaluarte y pensar qué clase de oveja soy yo? ¿Escucho yo la voz de Dios? Y si la escucho, ¿cómo respondo a ella? ¿Obedezco y lo sigo? Mis ovejas oyen mi voz. Y aquí dice que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y en este pasaje hay dos verdades con las que Jesús sí contesta. Una, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera gobernar, dice Jesús, pues aquí estarían mis seguidores peleando por mí. Estaríamos en una rebelión, estaríamos tratando de tomarnos el poder, pero mi reino no es de este mundo. Y la segunda manera como contesta es, tú dices que yo soy rey, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Escriba estas dos palabras, reino y verdad. Reino y verdad. La respuesta de Jesús es, yo no he venido para gobernar. No vine para quitarte el puesto, Pilatos. No vine para derrocar al César. Mi reino es un reino espiritual, no físico y material. Y yo me temo que en el día de hoy nosotros necesitamos comprender que el reino de Jesús es un reino espiritual, esencialmente. Si no comprendemos eso, ¿qué va a suceder? Vamos a pensar que el reino de Jesús consiste en lo que yo trabajo, en lo que yo hago, en lo que yo aprendo, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo ser o lo que yo puedo conseguir en este mundo. Pero claramente la palabra nos lo dijo. Jesús dijo, mi reino no es comida y no es bebida. Ese no es mi reino. ¿Cuánto tiempo pasas tú ocupándote de las cosas de este mundo? De tu trabajo, de tu estudio, de tu ejercicio, de tu familia, de las cosas que están acá. Que no estoy diciendo que sean malas, ¿cierto? Ni que sean incorrectas. Pero el objetivo de Jesús es traer un reino espiritual. Y el deporte que practicas, el trabajo que haces, la profesión que estudiaste, la familia que tienes, tiene un objetivo espiritual que va más allá de lo físico y material. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si no comprendes esta verdad, se te va a ir la vida pensando que tus objetivos son materiales aquí en esta tierra. Pero esto se va a acabar. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, pero corremos como locos detrás de esos objetivos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que trabajar es malo? ¿Que hacer un deporte es malo? ¿Que estudiar es malo? Claro que no. Pero debes darle un sentido y un significado a eso. Porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios debe orientar las cosas que hacemos. Ahora, dije reino y verdad. Esa es la otra respuesta de Jesús. Reino y verdad. La verdad es algo tan, no sé cómo decirlo, es algo tan poderoso. Jesús es la verdad. Y la respuesta a las acusaciones está delante de ellos. Él dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. Y eso quiere decir que en este mundo no hay verdad. No hay verdad desde que el pecado entró en el mundo. Y nosotros vivimos sujetos a un mundo que afecta las cosas que consideramos verdad o falsedad. Y por diferentes razones
necesitamos aprender a discernirlo, porque la batalla que hay espiritual básicamente es una batalla por la verdad. El mundo, Satanás y tu carne simplemente quiere engañarte, porque él es un mentiroso, es el padre de mentira. Solamente quiere matar, robar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Nunca se te va a ir de frente. Siempre te va a mostrar una mezclita de verdad y mentira. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? No se preocupen, eso no va a pasar nada. Ustedes van a ser como Dios. Y es lo que ha hecho siempre. Seguimos en esa batalla por la verdad. ¿Puedes discernir lo falso de lo verdadero? Es sumamente importante poder hacerlo, porque vivimos en medio de esta batalla, y esa es una batalla que ocurre mayormente en la mente y en el corazón. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el hombre? Hoy cantamos varias veces que hay libertad, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está la verdad encarnada de Jesús. ¿Pasas tiempo en esta verdad? Te advierto que si no pasas tiempo en esta verdad, vas a ser engañado. La verdad es la realidad, pero nuestra naturaleza humana trata de detener la verdad. Romanos 1:18 dice que el hombre pecador detiene con injusticia la verdad, trata de suprimirla. La conciencia del ser humano sabe que hay un Dios que le va a pedir cuentas, que sabe de su existencia, pero él la esconde, la tapa, barre debajo del tapete. Hay que meterla ahí, que nadie se dé cuenta. Neguémosla, esto no existe. Esa es la esencia del ser humano. Es por esto que necesitamos discernir para no seguir lo que el mundo ofrece. ¿Han visto ustedes un vaso con agua? ¿Y qué pasa en el vaso con agua cuando meten un lápiz? ¿Cómo se ve el lápiz? Se distorsiona. ¿Cómo se distorsiona? Sí, puede cambiar de forma. Se ve como si estuviera partido, pero ¿el lápiz está partido? No. Así sucede con nuestra percepción. Vemos cosas que no están allí y no son ciertas, y necesitamos la verdad de Dios para verlas correctamente. Nuestros sentidos nos engañan, nuestras emociones nos engañan. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero a mí todo el tiempo me pasa. Yo estoy hablando con mi esposa y con mis hijos, y después, pero tú dijiste, papi, que no sé qué. No, pero yo no dije. Pero sí, tú lo dijiste. Devuelvan la grabación a ver qué fue lo que dije. Pero dijiste, pero no dijiste. No, pero es que yo entendí que esto fue lo que... tú entendiste que eso fue lo que yo dije, pero eso no fue lo que yo dije. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a nosotros nos pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción frágil. Nuestras emociones y nuestros pensamientos nos hacen recibir cosas diferentes a un sinónimo de la verdad, que es realidad. La verdad es la realidad. Esa es la verdad. Y eso es lo que necesitamos nosotros conocer. Nacemos indispuestos a la verdad. Desobediencia es rebelión contra la verdad. Y rebelión es rechazo a la verdad. Es tratar de imponerle mi criterio al criterio de Dios. Ahora, Pilato no reconoce sino únicamente algo de la verdad después de que él le habla del reino y de la verdad. Al final de este pasaje y de todos los relacionados, dice Pilato: pero es que yo no hallo mal en este hombre. Pues, no entiendo. ¿Por qué lo van a matar si no ha hecho nada? Pero tiene una turba enceguecida
que le dice: crucifícale. Yo creo que le estaban temblando las piernas a Pilato. Su veredicto no era lo que sus acusadores decían, pero no era capaz de sostenerlo. La mentira le ganaba a Pilato. Él sabía que este hombre era inocente. Entonces, ¿por qué decide entregarlo para que muera? Él no se atrevía a actuar de acuerdo con la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Y los que somos de la verdad debemos conocer la verdad y debemos vivir la verdad, porque si no lo hacemos, estamos negando aquello que decimos que creemos. Y hoy en día abundan las mentiras por todas partes. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Este hombre trata de hacer todo lo posible por evadir su responsabilidad. Trata de negociar soltando a Barrabás. Dice: ya sé, como en la Pascua se acostumbra a que alguien sea liberado, pues démosles a otro. Y este sí que es un criminal. Este sí mató, hizo de todo. Entreguémosle a Barrabás. Pero la gente no quiere. Y los líderes empujan a la gente para que digan no, que lo crucifiquen. Él sabe, él acepta aquí en la palabra que ellos lo quieren matar por envidia. Lo sabe, conoce la verdad, pero no quiere vivir la verdad. Quiere vivir en la negación y en la mentira. Y aparte de eso, dice acá en el versículo 15 del capítulo 15, Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Entonces también, ¿qué hizo? Le dio gusto a la gente. Era un buen político. ¿Qué hace el político? No puedo perder votos. Tengo que mirar las encuestas. Tengo que saber cuál es mi aceptación, cuál es la opinión, ¿cierto? Pero de alguna manera, esa mentira le dice a él: debes complacer a los demás. Eso es parte del sistema de este mundo. ¿Vives tú para complacer a los demás? ¿O haces lo que la verdad te dice? A la multitud por popularidad se le complace. Al esposo, para que no se ponga bravo. A los hijos, para que no se vayan a rebelar. A la esposa, pues para que nos sirva como queremos. Al jefe, para que nos pague el sueldo. Y Pilato ahora es cómplice de este asesinato por querer complacer a la multitud y a Roma, porque sabe que puede perder su cargo por causa de ello. En Marcos 15:15 está claramente dicho que él busca complacer a los otros y por eso no puede vivir la verdad. Ahora, ¿cuál es el resultado? Barrabás, el culpable, es liberado y Jesús, el inocente, es condenado. Y eso es una cosa increíble. Yo creo que Barrabás, después de que pasó todo esto, dijo: ¿cómo es que a quien Pilato cree que es inocente lo matan? Y yo, que ya estaba condenado, me dejaron libre. Esta mañana en el tiempo de la cena estaba pensando en eso. Y es una buena cosa para meditar en el tiempo de la cena. Porque nosotros somos como Barrabás. Nosotros sí somos culpables de nuestros pecados. Sí lo somos. Pero a él lo condenaron para que nosotros fuéramos libres. Él tomó tu lugar. Pero yo creo que Pilato no lo comprendía. Y por eso lo crucificó. Tan cerca de Jesús, tan cerca de la verdad, y no creer en Él.
no aceptar la verdad, no ser coherente con ella. Ese es el mismo trueque que sucedió con nosotros. Ahora, Mateo 27, 22, si quiere, anótelo, hace esta pregunta Pilato. Después de que sucede todo esto, él dice: ¿qué pues haré de Jesús? Este mensaje también se podría llamar entre la espada y la pared, porque a Pilato le tocaba como jugar a dos bandas, complacerlos a todos, y dice: ¿ahora qué hago yo? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Y esa es la pregunta que en esta mañana nos interesa aprender. ¿Qué ha hecho usted con Jesús? ¿Qué va a hacer? Tiene que tomar alguna decisión. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. O sea que aquí no hay clase media. Aquí solamente estás de este lado o del otro. Y tienes que tomar una decisión por Jesús o en contra de Jesús. Es una decisión a la que toda persona tiene que enfrentarse. Una respuesta que toda persona tiene que dar. Tal vez haga como Pilato, la evada, la esconda. Tal vez más tarde, más adelante, no. Yo estoy muy joven para eso. Otro diga: yo ya estoy muy viejo para eso. Pero todos vamos a contestar: ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Lo rechazarás o lo recibirás? Esa es la pregunta que está aquí en juego y la que viene por encontrarse con Cristo. Te encuentras con Cristo y ¿cómo le vas a responder? Pilato escuchó la voz de la razón, era lógico, era inocente, lo estaban matando por envidia. Hasta su esposa, se nos dice en la Biblia, le dijo: no tengas nada que ver con eso, no te metas en ese problema. Pero a ella tampoco le hizo caso. De pronto algún familiar tuyo, algún amigo te está diciendo: préstele atención a Jesús. No vaya a hacer eso, es una decisión importante. La voz de su conciencia lo estaba presionando, a tal punto que lo único que atinó a decir es: tráiganme un baldecito con agua. ¿Saben qué? Miren, hasta el día de hoy nosotros utilizamos esa expresión: se lavó las manos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es problema mío. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo no soy culpable. Pero ¿será eso posible? Eso no es posible. Porque de la decisión que tomemos o de la decisión que no tomemos, igualmente seremos culpables. No tomar una decisión es tomar una decisión. Y si hoy no te enfrentas con Cristo y decides por Él, el día del juicio, ¿cierto? Después de la muerte, el juicio, nos dice el libro de Hebreos, te enfrentarás a Él y vas a tener que contestar, tarde o temprano. Algunos de nosotros hemos postergado esa pregunta, la escondemos: no, más tardecito, no, después, hasta que llega un golpe fuerte a nuestra vida y dices: tengo que contestar, tengo que tomar una decisión. No puedo decir que me voy a lavar las manos. Yo sé en mi conciencia lo que tengo que hacer. La voz de Jesús es quien habla por su palabra. Así es que este hombre está entre la espada y la pared. ¿Qué respuesta le vas a dar a Jesús? El miércoles a las 9 de la noche nos vemos por el mismo canal, a la misma hora, y vamos a conversar. Ahí sí no voy a hablar yo solo y ustedes me escuchan. Vamos a hablar entre todos, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, a ver qué nos ha hablado el Señor en su palabra y cómo podemos ayudar a que personas se encuentren con Cristo. Señor, damos gracias en esta mañana
por tu amor. Gracias por haber soportado la humillación y por haber tomado nuestro lugar. Oh, Señor, somos como Barrabás. Nosotros somos los que merecemos estar allí crucificados, pero tú tomaste nuestro lugar y en esta mañana, Señor, te adoramos. Que todo corazón en esta mañana, Señor, se arrodille delante de ti para exaltarte por el gran amor que has tenido para con nosotros. Gracias que a pesar de que en nuestras vidas muchas veces hemos postergado decisiones por ti, y la principal de ellas es escogerte a ti, creer en ti por tu gracia, por medio de la fe, por tu sacrificio. Has tenido paciencia, Señor, y nos has salvado. Esta mañana oramos por aquellos que todavía están frente a la pregunta de qué hacer con Jesús. Entre nosotros hay algunos que necesitan tomar una decisión por Jesús, no postergarla y no intentar lavarse las manos ni lavar su conciencia. Señor, oramos por ellos para que toques sus corazones, cambia sus vidas, muéstrales en qué consiste tu reino, dales tu verdad y transfórmalos, libéralos por tu verdad. Que no crean las falsedades de este mundo. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad. Que amemos tu palabra, Señor. Que dejemos a un lado lo que nos está quitando el tiempo para vivir en tu verdad, para conocer tu verdad, para que ella nos transforme y vivamos para ti. Suplicamos, Santo Dios, por personas que vamos a encontrar en nuestro camino, familiares, amigos, que todos tenemos, clientes, empleados, para que ellos se encuentren contigo y contesten a tu pregunta, ¿qué han de hacer con Jesús? Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Una última cosita para recordar, el próximo domingo, como es el tercer domingo del mes,